De regreso a su programa Criterios, hoy con el doctor Luis Izquiel. Él es penalista, criminólogo y asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Luis. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a usted por la invitación. Luis, tenemos un serio problema en el país, que lo percibe toda la población, que es el problema de la inseguridad. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso y las políticas de Estado que están en boga con relación a eso? Mire, la inseguridad por mucho tiempo fue el primer problema del país, producto de que se desbordaron los homicidios, los robos, los secuestros. Para que tengamos una idea, en el año 1998 ocurrieron en nuestro país 4.550 homicidios, cifra oficial de la antigua PTJ. Esa cifra fue aumentando año tras año hasta que cerramos el año pasado con unos 28.000 homicidios de conformidad con lo señalado por el Observatorio Venezolano de Violencia. Las cifras oficiales del año pasado también son graves. La fiscal general dio una cifra cercana a los 18.000 homicidios. ¿A qué crees tú que se debe ese incremento de la criminalidad en Venezuela? Bueno, se debe a que este problema no ha sido abordado de forma integral. Ha habido una serie de planes que se abordan desde el punto de vista sobre todo policial, militar, abandonando lo que es el funcionamiento equivocado del sistema de justicia, el desastre carcelario que tenemos en el país, problemas como la proliferación de armas de fuego ilegales en manos de los delincuentes. Esto no ha sido abordado de forma integral. Hay, por cierto, una ley de desarme. Sí. ¿Ha funcionado eso? No, no ha funcionado, ha sido letra muerta. Y no solo esta que está vigente, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, si mal no recuerdo, en el año 2013, sino que es que acá existió una ley de desarme desde el año 2002, que tampoco se cumplió. Hay una serie de disposiciones allí que han quedado sin aplicación, como por ejemplo lo que es el marcaje de las municiones. Eso es un artículo que está allí, que tenía un año para hacerse ese marcaje de las municiones y no se realizó. Y una cantidad de disposiciones también que van hacia desarmar a los delincuentes que tampoco ha habido voluntad política para aplicarla. ¿Qué medidas habría que tomar? Mire, es que son muchas porque esto habría que abordarlo de forma, digamos, integral, no con paños calientes. Habría que ir hacia el desarme de los delincuentes, eso es básico, porque esas armas son las que utilizan para cometer el grueso, casi la totalidad de los homicidios, los secuestros y los robos. Habría que fortalecer el sistema policial en Venezuela, que realmente hoy está en una situación paupérrima. Están prácticamente inoperantes los cuerpos de policía en el país, producto de que no ha habido inversión, no ha habido la depuración que pide el país en los cuerpos policiales. Los funcionarios policiales ganan salarios de hambre hoy en nuestro país, son muy pocas las personas que quieren ser policías y además han sido las víctimas predilectas de la delincuencia. El año pasado asesinaron en nuestro país en promedio a un policía o militar por día el año pasado acá. Mira, pero hay quien plantea que hay problemas, incluso a lo interno de los cuerpos policiales. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? No, ciertamente. Mira, hay un clamor nacional de depuración de los cuerpos policiales. Hay muchos funcionarios involucrados en delitos, funcionarios que no se dedican a proteger a la ciudadanía, sino que están en connivencia, en complicidad con los delincuentes. No son todos, por supuesto. Dentro de los cuerpos policiales existen personas con mística, con vocación de servicio hacia la población, pero lamentablemente están trabajando junto con una cantidad de manzanas podridas allí que no han terminado de salir de estos cuerpos de policía. Y eso es un clamor de la gente, se ha ofrecido en reiteradas oportunidades. Hay que recordar lo que fue la CONARREPOL en el año 2006, hay que recordar lo que fue la supuesta transformación del sistema policial con la ley del servicio de policía y del Cuerpo de Policía Nacional, la creación de la Universidad de la Seguridad y recientemente otro, digamos, proyecto frustrado que fue la Comisión de Reestructuración de los Cuerpos Policiales que presidió Freddy Bernal, que eso tampoco terminó en nada. Pero sí, ha habido por lo menos algún intento, un esfuerzo por parte del Estado de intervenir en esa situación, ¿no? Bueno, iniciativas nominales ha habido. El problema es que no han tenido éxito y las policías siguen allí en esa situación paupérrima y sin depuración. Mira, la OLP en este momento Sí. es uno de los planes que está desarrollando el Estado, ¿no? Con relación a enfrentar el problema de la delincuencia y del delito. ¿Qué crees tú de el desempeño de esta comisión? Mire, la OLP al principio fue muy bien vista por los venezolanos porque están desesperados porque se haga algo en contra de la criminalidad. Pero con el pasar del tiempo se ha demostrado que la OLP no ha servido para disminuir los índices criminales. Ahí tenemos las cifras del año pasado y lo que estamos viviendo todos los venezolanos hoy en día.
Pero además de que la OLP no ha disminuido los índices criminales, hay señalamientos muy serios de ONG como Provea y Human Rights Watch de que ha sido utilizada para violar masivamente los derechos humanos. Pongamos un ejemplo de las detenciones que se realizan en el marco de la OLP. Recientemente estas dos ONG presentaron un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalaba que de las 14.000 detenciones que se han efectuado en el marco de las OLP, solo 100 personas han terminado siendo presentadas en fiscalía y tribunales. Es decir, el resto de las detenciones fueron ilegales. Pareciera que se está criminalizando la pobreza porque se entra en un sector popular y todo el que tenga un aspecto que no le guste a los funcionarios policiales es detenido y luego liberado porque no está incurso en ninguna comisión de delito. Pero además también la OLP ha servido para desalojar forzosamente a personas de sus casas y ha servido también para derribar viviendas. Ellos plantean que hay guaridas, ¿no? Que ellos han actuado en consecuencia. Claro, el problema es que no se capturan a las cabecillas de las bandas criminales, ¿no? Y se causa un daño a la población que no tiene nada que ver con los delitos. En la carretera panamericana, en el sector La Ensenada, por ejemplo, se derribaron 400 casas. No se capturó ahí a ningún delincuente. Y esas personas, gente humilde, quedó sin vivienda. Lo mismo ocurrió en un sector popular de Valencia denominado Brisas del Hipódromo, donde también se derribaron más de 400 casas, no se capturó ningún delincuente y dejan a esas personas en la calle. Mira, Luis, ese fenómeno de esas megabandas que en este momento están tan en boga, ¿no? Sí, sí. En los llanos sobre todo, se ha planteado mucho eso. Es decir, ¿qué hacer con relación a esa cuestión tú desde el punto de vista de tu criterio, tu especialidad? Mire, eso es algo que se desbordó por falta de atención del gobierno nacional. Lamentablemente era algo predecible de que la delincuencia en Venezuela se desarrollara hacia la organización, porque eso ocurrió en Centroamérica con las maras, las grandes pandillas que actúan en El Salvador, en Honduras. Ocurrió en Brasil con varias pandillas gigantes que hay allí, el Comando Vermelo, el primer comando de la capital. Y eso también era lógico que ocurriera en Venezuela, pero no se atendió. Y ya tenemos ese problema de las megabandas. No solo en el estado de Guárico, donde actúa esta famosa banda del Picure, y en el sur de Aragua, sino que vimos lo que ocurrió en el estado de Bolívar con esas megabandas que están alrededor del negocio ilegal de la minería. Y en Caracas ya tenemos megabandas criminales en sectores donde no puede ingresar la policía, como El Valle, Coche, Cota 905. Yo creo que para atacar este problema de las megabandas criminales hay que fortalecer los cuerpos policiales, hay que acabar con una medida errónea que ejecutó el gobierno nacional, que son las zonas de paz, que se liberaron zonas para que los delincuentes actuaran a sus anchas allí, y allí es donde crecieron estas megabandas criminales, y hay que atender un problema muy grave que está ocurriendo. ¿Por qué tú dices que las zonas de paz no han funcionado? Bueno, porque en principio se planteó como un programa para negociar con la delincuencia y que la delincuencia se desarmara. Los delincuentes le pidieron al gobierno que mientras se realizaba ese proceso de desarme, les despejaran zonas donde no ingresara la policía. El gobierno al parecer hizo eso porque se dictaron órdenes de que las policías no ingresaran a determinadas zonas del país, pero las bandas no se pacificaron, no entregaron sus armas, sino que utilizaron esas zonas de impunidad, esas zonas de paz, para llevar personas secuestradas mientras cobraban el rescate, para fortalecer la extorsión, cobrarle vacuna a todo el que ejerce una actividad productiva allí en esa zona de paz, para labores de narcotráfico. Es decir, hoy ese proyecto ya es completamente fracasado y no entiendo por qué se insiste en darle zonas de impunidad a los delincuentes, que lo que han servido es para fortalecer las megabandas criminales. Pero por último, con este tema de las megabandas, quería señalar el problema grave que es la posesión de armas de guerra que tienen estas megabandas criminales. Esas armas de guerra? Esa es una muy buena pregunta que no ha sido respondida, porque esos fusiles y esas granadas son armas que deberían ser de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional. Esas armas, esos fusiles y esas granadas deberían estar en los cuarteles y siendo utilizadas para defender la soberanía nacional. Pero nadie ha explicado, por lo menos de manera oficial, cómo estas megabandas tienen acceso a estas armas y por qué terminan en esas zonas de paz en manos de las megabandas y en las cárceles en manos de los pranes. Y algo insólito, las granadas y cosas de esas. Sí, las granadas, por supuesto. Pero,